Bienvenido nuevamente al estudio panorámico del Antiguo Pacto. Ahora vamos a dar este pequeño estudio del libro de Ruth. En medio de esta calamidad del tiempo de los jueces, aparece esta historia preciosa, una historia de esperanza, una historia donde vemos la gracia de Dios no solamente en Israel, sino para todo el resto del mundo, para los gentiles. ¿Sí? La historia de Ruth se desarrolló en el periodo de los jueces, como dice claramente el primer versículo del libro de Ruth. Y es notable, hermano. ¿Quién vino a ser Ruth? ¿Alguien lo sabe? En la genealogía. Bisabuela del rey David y por ende nieta del Señor Jesucristo, una moabita. Vino a ser parte de la descendencia del Mesías. Y eso es lo maravilloso que vemos aquí, es el tema principal del libro, cómo Dios muestra su gracia para aceptar aún a los gentiles convertidos en la comunión con su pueblo. ¿Sí? El libro de Ruth es uno de los libros más instructivos del Antiguo Pacto con respecto al tema de la redención o de la mediación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Vamos a ver algunos pequeños detalles sobre este pequeño pero muy precioso libro de Ruth. Ruth, ahí dicen hebreo Ruth de derecha para izquierda, y bueno, como es el segundo libro que lleva su propio nombre, ¿no? Y pues como es una historia preciosa y sobre todo de mujeres. ¿Sabía usted cuál es el nombre que predomina en el libro de Ruth? Noemí. Aparece 21 veces el nombre de Noemí. ¿Okay? Pero el principal personaje, claro que es Ruth, la moabita. ¿Okay? Pero detrás de esto vemos también claramente, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, como siempre en cada libro de la Biblia. Entonces vamos a ver ciertos aspectos. Número uno, vamos a ver sobre el autor, desconocido. Algunos creen también que fue el profeta Samuel, pero no sabemos a ciencia cierta. ¿Okay? Algunos también creen que la fecha de este libro fue escrito, así como el libro de Jueces, en la época del exilio, después del exilio babilónico, pero la verdad que no hay mucho peso en lo que relata el libro, porque solamente relata hasta David, no nombra a Salomón. Si hubiera existido Salomón ya lo hubiera nombrado, si hubiera sido escrito después del exilio babilónico, porque la última palabra con la que termina el libro de Ruth es David. Interesantísimo cómo termina este libro, ¿no? Entonces, pero según la mayoría de los eruditos, este libro se escribió casi a la par por el tiempo de los jueces, por el año 1000 antes de Cristo aproximadamente. Y como decimos, puede ser que haya escrito el profeta Samuel, no lo sabemos, ¿ok? La etimología del nombre Ruth es incierta. Algunos sugieren que es una modificación moabita del hebreo Reut, que significa amistad. Pero recuerden que Ruth es un nombre moabita. Entonces por eso es que no hay una correcta etimología, un significado de la palabra Ruth. ¿Okay? La historia de Ruth se desarrolló durante el periodo de los jueces, como dice claramente capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Uno de los autores que leí, uno de los comentaristas, inclusive se atrevió a decir que fue en tiempo de Gedeón. La verdad que sería forzado decir que fue en el tiempo de Gedeón. Simplemente ocurrió en tiempo de los jueces. Otro autor decía que ocurrió a mitad del periodo de los jueces, pero de todas maneras sabemos que fue durante el periodo de los jueces en Israel. ¿Okay? El tema principal del libro, como vemos aquí claramente, hermano, mostrar la gracia de Dios. Wow, como una extranjera. Y recuerden algo, hermanos queridos, ¿se acuerdan cuando vimos el libro de Deuteronomio?
¿Quién se acuerda de había una prohibición de quienes no podían entrar a la congregación de Israel? Los moabitas. ¿Hasta cuánta generación no podían entrar? Hasta la 10ª generación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero aquí directamente. Pero esta moabita, ¿sí?, se consagró al Dios de Israel. Entonces vemos la gracia de Dios que está dispuesta a aceptar aún a los gentiles convertidos en la comunión con su pueblo. Y hermanos queridos, para algunos autores o comentaristas dicen que Ruth fue la primera extranjera, por así decirlo, pero vimos también ya en el libro de Josué que Rahab también se incorporó al pueblo de Israel. Y aún en el libro de Éxodo vimos que mucha gente de otros pueblos se unieron al pueblo de Israel. Claro que algunos o un buen grupo de ellos fue de problema para Moisés, pero vemos también ahí esa gracia de Dios de incluir como la promesa que le dio Dios a Abraham en Génesis 12:13, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, pero aquí específicamente en el libro de Ruth se lo enfoca más. ¿Por qué? Porque Ruth viene a ser parte de la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? Otro punto muy importante que recalcar es que hay que observar que en la genealogía del Mesías Cristo están mencionados tanto Booz como Ruth. ¿Ok? Booz, el esposo, que ya vamos a ver aquí. ¿A quién representaría Booz? ¿O a quién tipificaría? ¿Me lo pueden decir? Al Cristo, exactamente. ¿Okay? El libro de Ruth es uno de los más instructivos del antiguo pacto con respecto a la obra mediadora o redentora del Señor Jesucristo. Porque vos viene a ser ese redentor, ¿sí? El que redimió. ¿Estamos? F. Vamos a ver una pequeña división del libro. Casi es parecida a la división a la que tiene Scofield, pero yo le cambié un detalle en la tercera división. La primera división, el capítulo 1, la decisión de Ruth. ¿Ok? Capítulo 2, el servicio de Ruth para su suegra Noemí. ¡Wow! ¡Qué mujer más entregada! Ya vamos a ver eso. Capítulo 3, veo la obediencia de Ruth. La Biblia Scofield dice el descanso de Ruth, pero más que el descanso fue la obediencia de Ruth, la sumisión de Ruth a su suegra. ¿Ok? Y también a lo que le indicó Booz. Y cuarto, la recompensa de Ruth. ¿Ok? Bodas, nupcias. Hubo de recompensa. ¿Ok? Y como en todo libro, ¿ok? Ahí está la ilustración. El zapato, la señal, imagínense. ¿Ok? Y como en todo libro vemos al Señor Jesucristo aquí como ¿quién? Como el pariente redentor. ¿Ok? Como nuestro pariente redentor. ¿Sí? Y vos tipifica al Señor Jesucristo en esto. ¿Ok? Vamos a analizar brevemente estos 4 únicos capítulos que tiene el precioso libro de Ruth. Número 1, vemos, ahí está, si ven nuevamente, vemos el mapa. ¿Ok? ¿En dónde vivía Elimelech? Dice el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efratios de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Ok? Entonces, ubíquense en el mapa. Belén está a 8 kilómetros, bueno, estaba de Jerusalén, ahora está prácticamente está unido, como Jerusalén ha crecido grandemente y está pegada prácticamente con Belén, pero está al sur de Jerusalén. Y los campos de Moab están al este del Mar Muerto. Ahora, no sé cuál fue la ruta que tomaron, por aquí o por acá, pero fueron a los campos de Moab. Ahora, interesante, fueron a territorio
no israelita, pagano, ¿ok? Entonces, Elimelech y su esposa Noemí de Belén y sus 2 hijos emigran a Moab. Ahora, sus 2 hijos se casan con las moabitas, Orfa y Ruth, y muere su esposo y sus 2 hijos. Y solo queda Noemí con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Y Noemí ya saben de la historia, ¿no? Dice, hey chicas, miren, ustedes están jóvenes, quédense aquí, este es su país, este es su cultura, este es sus dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Las 2 dijeron, no, queremos ir contigo. Wow, tenían grande amor para Noemí. Pero Noemí insistió y bueno, Orfa dijo, bueno, ya a mucha insistencia, poca resistencia, yo me regreso para mi lugar. Pero Ruth dijo esta gran y preciosa frase que dijo Ruth, dijo, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, tú viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Wow, hermanos queridos. Eso sí es fe. Imagínense, hermano, una moabita pagana aparentemente, ¿sí? ¿Cómo llegó a tener esa tremenda fe? Es mi opinión personal, pero ahí para mí trabajó mucho Noemí. Sí, claro. Ahí trabajó mucho Noemí. Por eso veo... El amor de ella, como una madre. Claro. Y que era su Dios, ya también ella... Ajá, lo digo, ¿sí ven? Lo importante que es, ahí vemos un ejemplo de la relación entre suegra y nuera, ¿no? El testimonio. Y ahí importante, por eso, como dije hace un momento, el nombre Noemí aparece 21 veces, ese es el nombre que más sobresale aquí en el libro de Ruth. O sea, hay que darle el crédito a Noemí también. Ella como suegra hizo un buen trabajo. Excelente trabajo hizo Noemí como suegra, ¿ok? Vamos a la hojita entonces. Elimelech, su esposa Noemí de Belén y sus 2 hijos emigran a Moab. ¿Los moabitas descendientes de quién eran? De ese que murió allá en la, ¿cómo se llama? En Sodoma, ¿no? ¿Murió en Sodoma? No, día de Lot. Lot, pero no murió en Sodoma, era Lot. Los moabitas y los amonitas, recuerden, eran descendientes de Lot con sus 2 hijas, ¿ok? Para que nunca se olvide, ¿ok? Se casan sus hijos con 2 moabitas, Orfa y Ruth, mueren Elimelech y sus 2 hijos. Noemí regresa a Belén acompañada de Ruth, quien no quiso dejar a su suegra, ¿ok? Ya analizamos sobre esa tremenda enseñanza. Wow, una tremenda mujer de fe. Ok, número 2, ¿qué vemos en el número 2? En el capítulo 2 vemos que Ruth comienza. Ahora miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 2, me encanta. Miren la humildad y la sumisión de Ruth a su suegra. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Le pidió permiso para ir a espigar. La ley de Dios era que cuando recogían de la cosecha no tenían que recoger hasta la última espiga. Tenían que dejar ¿para quiénes? Para los extranjeros. Para los extranjeros, para los pobres, las viudas y los huérfanos. ¿Ok? Y bueno, Ruth fue a cosechar al campo de quién? De Booz. Y Booz reconoce y el desinteresado cuidado de Ruth para con su suegra Noemí. Ya había escuchado, ¿no? De ella. Tenía un excelente testimonio Ruth entre los judíos de Belén. Interesante, ¿ok? Vamos al ojito. Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Booz reconoce el desinteresado cuidado de Ruth para con su suegra. ¿Ok? Su suegra Noemí, Selah. Vemos, hermano, aquí una mujer sumisa, obediente y sobre todo servicial. Dice que
Booz le dio a comer. Pero ella pensó en su suegra y le guardó para su suegra. Dice que comenzó a espigar y los trabajadores dicen, no ha descansado en todo el día, recogiendo las espigaditas. Y no crean que era cantidades enormes. Ustedes ven ahí todo lo que tiene, sí, de ahí tenía que sacudirlas y sacar solo los granos de las espigas. Y dice la Biblia que recolectó un efa, en un recipiente de un efa, que equivale a un recipiente de 22 litros. ¿Okay? Ya era más o menos. ¿Okay? Pero dice que estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. ¿Qué tiempo era eso? La siega de la cebada y del trigo. De los panes de la cosecha, David. A ver, Berito, vamos. ¿Qué dice de la Pascua? ¿Ah? David. La Pascua La Pascua. y la... ¿Ah? En la fiesta de la Pascua estaba el 14 de la Pascua, el 15 de Aviv, los panes sin levadura de 7 días, y de ahí, dentro de esa semana, estaba la fiesta de las primicias. Todo eso era la cosecha de la cebada. Pero dice que hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo. La cosecha del trigo, a la 1, a las 2, a las 3. Pentecostés. Hace 2 domingos atrás lo celebramos. Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha del trigo. ¿Sí ven? Noemí y Ruth dice en el capítulo 1 que llegaron en el tiempo de la siega de la cebada a Belén. O sea que estuvieron ahí como 50 días y wow, en menos de 2 meses prácticamente hubo boda, hermano. ¿Cómo obra el Señor, no? ¿Menos de qué? En menos de 60 días, en menos de 2 meses. Porque de entre la fiesta de la Pascua a Pentecostés hay 50 días después del día de la primicia. O sea, más 60 a 70 días. Calculo yo, ¿ok? Vamos al ojito. En el capítulo 3, ¿qué vemos en el capítulo 3? Vemos la sumisión y obediencia de Ruth a su suegra, ¿no? Le dice, mire, para las hermanitas, me dice, báñate, te lavarás, pues, y te ungirás. Hermanas, usar perfume no es antibíblico. Y vistiéndote tus vestidos, se puso el mejor traje, Rutita. ¿Sí ven? No fue toda desarreglada a Booz, fue con su mejor traje, bañadita y perfumada. Le dice, te vas a acostar a los pies de Booz, pero le vas a descubrir sus pies. Entonces a la medianoche, cuando ya tenga medio frío, se va a levantar. Y ahí, ¿qué va a hacer? Cuando se levantó Booz, ¿qué dijo ella? Entonces ella fue y hizo tal igual como su suegra le mandó. ¿Sí? ¿Saben lo que le dijo Ruth? Le dijo, quítate el manto que traes. Oh, no, perdón, esto es cuando él le llenó. Y Ruth le dice, yo soy tu sierva. Porque él se levantó y dijo, hay alguien aquí, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Se la mandó. Después de eso lo arrepiento. Se le declaró. ¿No? En pocas palabras le dijo, tú tienes el derecho a redimirme. Eso es lo que le quiso decir cuando dijo, extiende el borde de tu capa sobre tu siervo. Eso era una ley dentro de la ley de Dios. ¿Ok? Para no dejar a ningún familiar sin herederos. Pero vos le dije, espérate un momentito. Hay otro pariente más cercano. Si él no quiere redimir, yo redimo. Piensa tu hija. Entonces, eso fue lo que pasó.
Y además se fue con todo ese manto que ustedes ven ahí, el manto amarillo, dice se fue con, que le puso 6 medidas de cebada y se las puso en Siria, ¿ok? Así que todavía era la fiesta de los panes sin levadura, era todavía de cebada, ¿ok? ¿Estamos? Vamos a ver. La sumisión y obediencia de Ruth a su suegra. ¿Qué muestra eso, hermano? ¿Qué muestra eso? La sumisión y obediencia de Ruth a su suegra. ¿Qué muestra? Fe al Dios de Israel. Hermano, la fe se ve plasmada en obras. Claro, voy a amar a la persona, voy a ser sumiso al Señor, voy a ser obediente al Señor. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces la fe de Ruth se ve plasmada en sus obras, en su obediencia, en su sumisión. ¿Estamos? Y en el capítulo 4 pues vemos la recompensa de esa sumisión y de esa obediencia. ¿Sí? Ya entonces vos se pone a la puerta de la ciudad y esperaba al fulanito. Hey, fulano, dice, hey, tú eres el pariente más cercano, tú sabes que Noemí ha llegado y que vino con su nuera, ¿no? Y está pidiendo que la rediman. Y él dijo, no, y está vendiendo su propiedad, pero recuerda que si compras su propiedad tienes que tomar como esposa a la moabita. Ay, dijo él, no, en tal caso no. Tómala tú nomás. Bueno, entonces se sacan el zapato como señal y ahí firman el pacto de matrimonio. ¿Ok? Entonces vemos la recompensa en la sumisión, en la fe de Ruth, ¿ok? Sumisión, obediencia y fe de Ruth es recompensada con el matrimonio con Booz. ¿Y Ruth se convierte en quién? ¿En quién se convierte Ruth? ¿En la bisabuela de quién? Del rey David. Mira cómo termina el precioso libro de Ruth. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. ¿Ah? ¿Qué significa David? Recuerde que todo nombre en la Biblia de lugares y de personas tiene un significado. ¿Qué significa David? Significa amado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto a la redención que hace Booz y la tipificación que hay con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como les dije al principio, Booz prefigura al Mesías, a el Goel en el idioma hebreo. El Goel significa el pariente cercano, el que puede redimir, el Goel. Y tiene que llenar los requisitos y funciones del pariente. ¿Cuál es el primer requisito para poder ser un Goel o poder ser el mediador o el redentor? Tiene que ser un pariente consanguíneo. Noemí y Booz eran parientes consanguíneos, y aún el otro pariente que no he mencionado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue pariente consanguíneo. ¿Por qué? Porque nació de acuerdo, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Sí ve? En su concepción virginal. ¿Estamos? Entonces Cristo cumplió ese requisito. Requisito número 2, el pariente redentor tenía que tener el suficiente dinero para comprar la propiedad transferida. Si no tenía dinero, ¿cómo iba a comprar? Pero vos tenías dinero. Ahora, Cristo, ¿qué pagó Cristo? Con su sangre en la cruz del Calvario. Pagó por todos nuestros pecados. ¿Ok? C. Tercer requisito. Debería estar dispuesto a comprar la heredad. Ustedes vieron que el pariente cercano dijo, no, yo no compro. Ok, yo te cedo el derecho. Y vos estuvo dispuesto.